Mi suegra, que es la directora de la escuela, mandó tomar la foto del grupo sin mi hija. Dijo, ella no encaja con los demás, va a desentonar. Los niños se rieron. Vi a mi hija apretar el borde de su vestido y esconderse detrás del portón, hasta que un auto negro se detuvo frente a la escuela. Un hombre de traje bajó con una cámara y un gafete de prensa. ¿Está todo bien aquí?, preguntó el hombre, observando la escena con curiosidad. Mi suegra se puso rígida de inmediato. Su sonrisa forzada apareció como por arte de magia. «Por supuesto que sí. Estamos tomando la foto del anuario escolar», respondió ella con voz melosa, tan diferente a la que había usado segundos antes con mi pequeña Lucía. El hombre, que se presentó como Javier Montero, reportero del diario local, había venido a cubrir los logros académicos de la escuela. Según explicó, querían hacer un reportaje sobre los colegios de la zona y el nuestro había sido seleccionado por sus valores inclusivos. La ironía de la situación me provocó un nudo en la garganta. Durante 3 años, mi hija Lucía, de 8 años, había sufrido el rechazo constante de su abuela paterna, la distinguida directora doña Mercedes Villanueva, quien no soportaba que su nieta tuviera síndrome de Down. Ese día, la foto del anuario era solo una excusa más para humillarla. Sofía, mi suegra, llevaba semanas presumiendo en sus círculos sociales sobre lo especial que sería el anuario este año, ya que celebraban el 50 aniversario de la escuela. Especial, pero sin mi hija, aparentemente. ¿Y quién es esta pequeña?, preguntó Javier, acercándose a Lucía, quien seguía escondida tras el portón. Mi corazón se aceleró cuando vi que mi suegra intentaba interponerse. «Es mi hija», contesté adelantándome. «Se llama Lucía y es alumna de 3er grado». Mi voz salió más firme de lo que esperaba, considerando que llevaba años sometiéndome a las decisiones de Sofía para mantener la paz familiar. «¿Y por qué no está con los demás niños para la foto?», insistió el periodista, con una mirada que denotaba que había captado perfectamente la tensión en el ambiente. Mi suegra intervino antes de que pudiera responder. «Es que Lucía es especial», dijo bajando la voz como si compartiera un secreto vergonzoso. «Pensamos que estaría más cómoda no participando en la foto grupal. A veces se pone nerviosa». La rabia me recorrió el cuerpo. «¿Cómoda?». Mi hija llevaba días ilusionada con la foto. Incluso había elegido su vestido favorito, azul con pequeñas mariposas bordadas, y había practicado su sonrisa frente al espejo cada noche. «¿Nerviosa?», dijo Lucía con su vocecita dulce, saliendo de su escondite. «Yo no estoy nerviosa, abuela. Quiero estar en la foto con mis amigos». El fotógrafo contratado por la escuela, un hombre de unos 50 años que claramente seguía las órdenes de mi suegra, tosió incómodo y miró su reloj. «Deberíamos continuar, directora. La luz es perfecta ahora». Javier, el periodista, observaba toda la escena con interés creciente. Sacó su libreta y comenzó a tomar notas. «Así que esta escuela promueve la inclusión, ¿verdad, directora? ¿Cómo manejan específicamente la integración de niños con capacidades diferentes?». El rostro de Sofía palideció. Durante años, había usado la reputación de la escuela como plataforma para su imagen pública de educadora progresista, apareciendo en seminarios sobre inclusión y dando entrevistas sobre cómo su institución era un modelo a seguir. Todo mientras relegaba a su propia nieta a los rincones menos visibles. Carlos, mi esposo y padre de Lucía, no estaba presente. Había viajado por trabajo, como siempre que se avecinaba algún evento escolar importante. «Coincidencias», decía él, aunque yo sabía que era su forma de evitar los conflictos con su madre. Conflictos que siempre terminaban con él cediendo y yo tragándome la rabia para no complicar las cosas. «Yo quiero salir en la foto», repitió Lucía, esta vez más fuerte, avanzando hacia donde estaban sus compañeros. Algunos niños sonrieron y le hicieron señas para que se uniera, pero otros, aquellos que habían aprendido bien de adultos como mi suegra, se miraron con burla. «Claro que saldrás en la foto, cariño», dijo Javier con naturalidad, como si la idea de excluirla fuera absurda. «De hecho, me encantaría que estuvieras en el centro para la foto que acompañará mi artículo sobre escuelas inclusivas». La mirada de mi suegra pasó del pánico a la furia en cuestión de segundos. Con una sonrisa tan falsa como sus palabras anteriores, intentó retomar el control de la situación. «Por supuesto que Lucía estará en la foto», dijo con voz temblorosa. «Solo estábamos organizando a los niños por estaturas, ¿verdad, Lucía?». Mi hija, con esa intuición que tantas veces me sorprendía, miró a su abuela y negó con la cabeza. «Tú dijiste que yo desentonaba, abuela, que no encajaba con los demás niños». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Varios padres que esperaban cerca bajaron la mirada, incómodos pero cómplices con su silencio.
Habían presenciado el maltrato durante años sin decir nada, preocupados por no contrariar a la poderosa directora. Lucía tiene una imaginación muy activa, intentó explicar Sofía, riendo nerviosamente mientras colocaba su mano sobre el hombro de mi hija, apretándolo con más fuerza de la necesaria. Vi cómo Lucía hacía una mueca de dolor, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. 3 años aguantando humillaciones, pequeños comentarios hirientes, exclusiones casuales. 3 años donde mi esposo Carlos me pedía paciencia porque mamá necesita tiempo para adaptarse. No, Sofía, dije avanzando hacia ellas. Todos escuchamos perfectamente lo que dijiste, y ya es suficiente. Javier, el periodista, no perdía detalle. ¿Hay algún problema específico con que la niña aparezca en la foto escolar?, preguntó con fingida inocencia, sabiendo perfectamente que había tropezado con algo más grande que una simple foto de anuario. Ningún problema, respondió mi suegra, fulminándome con la mirada. Laura exagera, como siempre. Solo intentamos que todo salga perfecto. ¿Perfecto sin mi hija?, pregunté, y mi voz sonó extrañamente calmada, considerando la tormenta que sentía por dentro. Fue entonces cuando Carmen López, la maestra de Lucía, dio un paso adelante. Durante años había sido otra de las marionetas de Sofía, siguiendo sus instrucciones de mantener a Lucía lo menos visible posible durante los eventos escolares. Creo que deberíamos continuar con la foto, dijo Carmen, pero para mi sorpresa, extendió su mano hacia Lucía. Ven, cariño, te pondré justo en el centro, con tu grupo. Mi suegra agarró el brazo de Carmen con fuerza. Tenemos que hablar, le dijo entre dientes, arrastrándola unos metros más allá. Pude ver cómo discutían, mi suegra gesticulando furiosamente mientras Carmen parecía cada vez más firme en su postura. Nunca había visto a la maestra enfrentarse así a la directora. ¿Qué está pasando, mamá?, me preguntó Lucía, confundida por toda la situación. Su inocencia me partía el alma. A pesar de todo el rechazo, ella seguía intentando ganarse el cariño de su abuela. Nada, cariño, le dije, agachándome para quedar a su altura. Solo que hoy vamos a asegurarnos de que estés en esa foto, donde mereces estar. Javier se acercó a nosotras. ¿Puedo hacerte unas preguntas, Laura?, dijo en voz baja. Me parece que hay una historia importante aquí, más allá de una simple foto escolar. Antes de que pudiera responder, Carmen regresó con nosotros. Tenía el rostro enrojecido, pero una determinación en los ojos que nunca le había visto. Lucía, vamos a tomarnos esa foto, dijo con firmeza. Y tú vas a estar justo donde perteneces, con tus compañeros. Mi suegra observaba la escena desde la distancia, hablando agitadamente por teléfono. No necesitaba escuchar la conversación para saber que estaba llamando a Carlos. Siempre recurría a él cuando yo no me comportaba como la nuera sumisa que esperaba. Lo que no esperaba era ver a Martín Guevara, el subdirector, acercándose a Sofía con un fajo de papeles. Martín, un hombre de unos 40 años, siempre me había parecido un títere más de mi suegra, pero algo en su actitud ahora era diferente. Mientras Carmen organizaba a los niños para la foto, incluyendo a Lucía en el centro, pude ver cómo mi suegra palidecía al leer lo que Martín le mostraba. Su rostro pasó del shock a la ira, y luego, sorprendentemente, al miedo. El fotógrafo, sin saber ya a quién obedecer, miraba alternativamente a Sofía y a Carmen. Finalmente, tomó la decisión de seguir las indicaciones de la maestra y comenzó a preparar su equipo con Lucía posicionada entre sus compañeros. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Carlos. «Laura, ¿qué demonios está pasando?», preguntó sin siquiera saludar. «Mi madre está furiosa. Dice que estás montando un espectáculo en la escuela. Tu madre intentó excluir a Lucía de la foto del anuario, Carlos», respondí, sintiendo cómo mi voz se quebraba ligeramente. Le dijo que desentonaría con los demás niños, frente a todos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «Sabes cómo es Lucía. A veces malinterpreta las cosas». Esas palabras fueron como una bofetada. Después de 3 años, seguía dudando, seguía buscando excusas para el comportamiento de su madre. «Hay un periodista aquí, Carlos», dije calmadamente. Estaba presente cuando ocurrió todo, y no solo él, sino varios padres. Esta vez no puedes fingir que no pasa nada. ¿Un periodista? ¿Qué hace un periodista en la escuela?». Su voz sonaba cada vez más alarmada. «Vino a hacer un reportaje sobre la inclusión en esta escuela», respondí con amarga ironía. «Parece que tu madre ha estado presumiendo de valores que no practica». El resto del día fue un torbellino. La foto finalmente se tomó con Lucía en el centro del grupo, sonriendo con esa alegría genuina que siempre iluminaba su rostro.
Mi suegra se mantuvo distante, susurrando con Martín en un rincón del patio, lanzándome miradas que mezclaban rabia y preocupación. Javier, el periodista, me pidió una entrevista formal. Al principio dudé, pero algo había cambiado en mí. Las palabras que por años había guardado ahora pugnaban por salir. No quiero atacar a nadie, le dije mientras nos sentábamos en una cafetería cercana después de la escuela. Había dejado a Lucía con Elena, mi mejor amiga, y una de las pocas personas que siempre la había tratado con naturalidad y cariño. Solo quiero que las cosas cambien. A veces, Laura, la única forma de cambiar las cosas es exponerlas a la luz, respondió Javier, sacando su grabadora. Durante la siguiente hora, le conté todo. Cómo desde que nació Lucía, mi suegra había mostrado un rechazo apenas disimulado. Cómo, cuando asumió la dirección de la escuela primaria más prestigiosa de la ciudad, había puesto 1000 excusas para no aceptar a su nieta como alumna. Solo la intervención de Carlos, amenazando con un escándalo legal, la había hecho ceder, pero desde entonces, la vida escolar de Lucía había sido un constante ejercicio de invisibilización. No la invitan a las actividades especiales, la esconden durante las visitas de inspección. Incluso han llegado a pedirme que no la lleve a eventos donde asisten autoridades educativas, expliqué, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Carlos siempre dice que son exageraciones mías, que su madre solo quiere lo mejor para Lucía, que no quiere exponerla a situaciones estresantes. ¿Y qué dice tu hija al respecto?, preguntó Javier. Lucía adora a su abuela, respondí con una sonrisa triste. A pesar de todo, sigue buscando su aprobación. Es como si entendiera, con esa sabiduría especial que tiene, que su abuela está herida de alguna manera, que su rechazo no es realmente contra ella, sino contra algo que Sofía no ha podido superar. Javier tomó extensas notas. Me aseguró que trataría el tema con sensibilidad, que no buscaba un escándalo sino generar conciencia. Parte de mí quería creerle, otra parte temía las consecuencias. Cuando llegué a casa esa noche, Carlos ya estaba allí. Había tomado un vuelo de emergencia desde Sevilla, donde estaba por negocios. Su rostro mostraba una mezcla de confusión, enojo y, sorprendentemente, culpa. Mi madre dice que todo es un malentendido. Comenzó mientras yo preparaba la cena. Lucía ya estaba dormida, agotada por el día tan intenso. Que solo quería que Lucía tuviera una foto individual, más personal. Dejé el cuchillo con el que cortaba verduras y lo miré directamente. Sabes perfectamente que eso no es cierto, Carlos. Y estoy cansada, realmente cansada, de que siempre busques excusas para su comportamiento. Es mi madre, Laura. ¿Qué esperas que haga?, exclamó, pasándose las manos por el pelo con frustración. Espero que defiendas a tu hija, respondí, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Espero que por una vez veas lo que está pasando frente a tus ojos. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra discusión. Era Martín, el subdirector. Su presencia a esa hora me sorprendió, pero más me sorprendió lo que traía consigo, un grueso expediente lleno de documentos. Necesitamos hablar los tres, dijo con seriedad. Es sobre Sofía y lo que ha estado haciendo no solo con Lucía, sino con varios niños con necesidades especiales en la escuela. Durante las siguientes 2 horas, Martín nos mostró pruebas de cómo mi suegra había estado sistemáticamente obstruyendo programas de inclusión, desviando fondos destinados a infraestructura para niños con discapacidad, e incluso falsificando informes enviados a la Consejería de Educación. He estado recopilando esto durante meses, explicó Martín. No podía seguir siendo cómplice. Hoy, cuando vi lo que hizo con Lucía, supe que era el momento de actuar. Carlos parecía devastado. ¿Por qué haría algo así?, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Deberías preguntárselo directamente, sugirió Martín. Mi teoría es que tiene que ver con tu hermano. El hermano de Carlos, Luis, había nacido con una discapacidad severa y fallecido a los 15 años, cuando Carlos apenas tenía 10. Era un tema del que rara vez hablaba, y cuando lo hacía, siempre con una mezcla de tristeza y admiración por cómo su madre había dedicado su vida a cuidar de Luis. Eso no tiene sentido, dijo Carlos, negando con la cabeza. Mi madre adoraba a Luis, sacrificó todo por él. A veces, dije suavemente, las personas que han sufrido mucho no quieren ver a otros pasar por lo mismo. Quizás para tu madre, cada niño como Lucía le recuerda el dolor y el sacrificio que vivió. Eso no justifica lo que ha hecho, respondió Carlos, y por primera vez vi en sus ojos una determinación que me dio esperanza. Al día siguiente,
Mientras preparaba a Lucía para la escuela, sonó mi teléfono. Era Elena, mi amiga. «Laura, ¿has visto el periódico?», preguntó sin saludar siquiera. «Hay un artículo sobre la escuela, sobre Sofía y sobre Lucía». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Javier había publicado la historia mucho antes de lo que esperaba. Rápidamente busqué el periódico online y allí estaba, en primera plana. La doble cara de la inclusión. Directora escolar discrimina a su propia nieta con síndrome de Down. El artículo detallaba no solo el incidente de la fotografía, sino también, gracias a la información proporcionada por Martín, todo el historial de acciones discriminatorias de Sofía. Incluía testimonios anónimos de padres y maestros, y una hermosa fotografía de Lucía, sonriendo rodeada de sus compañeros de clase. «Carlos va a matarme», fue lo primero que pensé, pero para mi sorpresa, cuando le mostré el artículo, se quedó en silencio largo rato y luego dijo: «Es hora de enfrentar esto, Laura, por Lucía y por todos los niños que mi madre ha perjudicado». El escándalo estalló como un huracán. La historia fue recogida por medios nacionales. Organizaciones de derechos para personas con discapacidad emitieron comunicados y las redes sociales ardieron con opiniones divididas. Algunos defendían a Sofía, destacando su larga trayectoria profesional, mientras otros pedían su destitución inmediata. La Consejería de Educación anunció una investigación exhaustiva. Mientras tanto, Sofía fue suspendida temporalmente de sus funciones y Martín asumió la dirección interina de la escuela. Lo más difícil fue explicarle a Lucía lo que estaba sucediendo. A sus 8 años, era lo suficientemente perspicaz para entender que algo grave pasaba, especialmente cuando dejó de ver a su abuela, quien solía recogerla un día a la semana para llevarla a clases de piano. «¿La abuela está enojada conmigo?», me preguntó una noche mientras la arropaba. «No, cariño», respondí, buscando las palabras adecuadas. «La abuela está triste por cosas que no tienen que ver contigo. A veces los adultos tenemos problemas difíciles de resolver». «¿Es porque no salí bonita en la foto?», insistió, rompiendo mi corazón con su inocencia. «Saliste preciosa en la foto, mi amor», le aseguré, abrazándola con fuerza. «Más bonita que nadie». Carlos decidió confrontar directamente a su madre. Me pidió que lo acompañara, pero creímos que era mejor que Lucía se quedara con Elena. No sabíamos cómo sería ese encuentro y queríamos protegerla. La casa de Sofía, una elegante residencia en el centro histórico de la ciudad, parecía más sombría que nunca. Cuando nos abrió la puerta, apenas la reconocí. En solo unos días, parecía haber envejecido años. Su postura siempre erguida ahora estaba ligeramente encorvada, y el impecable maquillaje que solía llevar había desaparecido. «Pasa», dijo simplemente, dirigiéndose solo a Carlos, como si yo fuera invisible. «Laura viene conmigo», respondió él con firmeza. «Lo que tengamos que hablar nos concierne a los tres». Una vez en la sala, el silencio se volvió casi tangible. Finalmente, fue Sofía quien habló primero. «Supongo que han venido a regodearse», dijo con amargura. «La gran directora Sofía Villanueva caída en desgracia. Debe ser muy satisfactorio para ti, Laura». «No he venido a regodearme, Sofía», respondí con calma. «He venido porque eres la abuela de mi hija y porque creo que bajo toda esta situación hay algo que necesita ser sanado». «No necesito tu psicología barata», espetó con desdén. «Mamá», intervino Carlos, «hemos visto los documentos que Martín recopiló. Sabemos lo que has estado haciendo en la escuela, no solo con Lucía, sino con muchos otros niños. Necesitamos entender por qué». Sofía se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Por un momento pensé que se negaría a hablar, pero entonces comenzó, con voz baja pero clara. «Cuando nació Luis, tu padre y yo éramos jóvenes, llenos de sueños», dijo, mirando hacia la calle. «Los médicos nos dijeron que no viviría más de 5 años, pero luchamos, Carlos. Luchamos con todo lo que teníamos. Tu padre abandonó su carrera para cuidarlo. Yo trabajé en 3 escuelas diferentes para pagar tratamientos experimentales. Se giró hacia nosotros y vi algo que nunca había visto en ella: lágrimas. Luis vivió hasta los 15 años. 15 años de hospitales, de terapias dolorosas, de sacrificios interminables. Y cuando finalmente murió, tu padre cayó en una depresión de la que nunca se recuperó completamente». Carlos estaba pálido. Sabía parte de esta historia,
pero nunca la había escuchado de labios de su madre con tal crudeza. Juré que nunca permitiría que otra familia pasara por lo que nosotros pasamos, continuó Sofía. Por eso, cuando empecé a dirigir la escuela, creé protocolos para identificar a niños con problemas. Les recomendaba a los padres escuelas especializadas, lugares donde pudieran recibir la atención adecuada sin tener que integrarse en un mundo que nunca los aceptaría realmente. Eso no es tu decisión, mamá, dijo Carlos con voz temblorosa. Los padres tienen derecho a elegir lo mejor para sus hijos. ¿Lo mejor? Sofía casi gritó. ¿Crees que es lo mejor para esos niños ser objeto de burlas, ser siempre los últimos elegidos en los juegos, tener que esforzarse el doble para conseguir la mitad? ¿Crees que es lo mejor para Lucía vivir en un mundo que constantemente le recordará que es diferente? Lucía es diferente, respondí, incapaz de contenerme más. Todos somos diferentes, Sofía. Y sí, el mundo puede ser cruel, pero también está lleno de personas maravillosas. Lucía tiene derecho a experimentar ambas caras, a vivir plenamente. Hablas desde la ingenuidad, replicó mi suegra. No tienes idea de lo que significa dedicar tu vida a cuidar de alguien que nunca será independiente. No lo sé, admití. Pero sí sé que mi hija merece la oportunidad de alcanzar todo su potencial, cualquiera que éste sea. Y merece una abuela que la ame exactamente como es. Algo en mis palabras pareció hacer mella en ella. Se dejó caer en el sofá, repentinamente agotada. La quiero, murmuró. Pero cada vez que la veo, veo a Luis. Veo todo lo que sufrió. Veo el dolor en sus ojos cuando otros niños se burlaban de él. Veo los años perdidos de su infancia en hospitales fríos. Carlos se acercó y se sentó junto a su madre, tomando sus manos entre las suyas. Mamá, Lucía no es Luis, dijo suavemente. Y los tiempos han cambiado. Las escuelas, las terapias, la sociedad, todo es diferente ahora. Lo sé, respondió ella. Racionalmente lo sé. Pero hay una parte de mí que no puede evitar querer protegerla, protegerlos a todos, del dolor que sé que les espera. Proteger no significa ocultar, Sofía, dije, acercándome también. No significa negar oportunidades. Significa estar allí cuando nos necesiten, celebrar sus logros, grandes o pequeños, y amarlos sin condiciones. Estoy arruinada, dijo Sofía después de un largo silencio. Mi carrera, mi reputación, todo por lo que he trabajado durante décadas. Desaparecido. Las consecuencias de tus acciones son inevitables, respondió Carlos con una mezcla de firmeza y compasión. Pero lo que suceda a partir de ahora depende de ti. Le explicamos que la Consejería de Educación estaba dispuesta a considerar un acuerdo. Sofía renunciaría voluntariamente a su puesto, cooperaría plenamente con la investigación y se comprometería a participar en programas de sensibilización sobre inclusión educativa. A cambio, evitaría un proceso disciplinario público que podría terminar con la revocación permanente de su licencia para enseñar. ¿Y creen que eso arreglará algo?, preguntó con amargura. ¿Que me convierta en la portavoz de una causa en la que ni siquiera creo? No se trata de arreglar el pasado, mamá, respondió Carlos. Se trata de construir un futuro diferente. Mientras discutíamos los detalles, sonó el timbre. Era Elena con Lucía. A pesar de nuestras instrucciones de quedarse en casa, mi amiga explicó que Lucía había insistido tanto en ver a su abuela que finalmente cedió. ¡Abuela!, exclamó Lucía, corriendo hacia Sofía con los brazos abiertos. Mi suegra se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Para mi sorpresa, Lucía se detuvo justo frente a ella, observándola con atención. «¿Estás triste?», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. «¿Es porque ya no eres la jefa de mi escuela?». Sofía asintió débilmente, incapaz de hablar. «No estés triste», continuó Lucía, tomando las manos de su abuela entre las suyas. «Yo también me pongo triste a veces, como cuando no querías que saliera en la foto, pero mamá dice que está bien sentirse triste, siempre que luego intentemos ser felices otra vez». Vi cómo algo se rompía dentro de Sofía. Quizás fue la inocencia de Lucía, o quizás el reconocimiento de que su nieta, a pesar de todo, seguía ofreciéndole amor incondicional. Sea lo que fuere, mi suegra comenzó a llorar abiertamente, abrazando a Lucía con una desesperación que nunca le había visto. «Lo siento», sollozó, acariciando el cabello de mi hija. «Lo siento tanto, mi niña». Durante la siguiente hora, Lucía mostró a su abuela sus dibujos recientes. Le contó sobre sus amigos en la escuela,
y le habló del recital de piano para el que estaba practicando. Sofía la escuchaba con atención, haciendo preguntas y realmente interesándose, quizás por primera vez, en el mundo de su nieta. Mientras las observaba, Carlos se acercó a mí. «Siento no haberte escuchado antes», murmuró. «Siento haber permitido que esto continuara durante tanto tiempo». «Ambos lo permitimos», respondí. «Yo también podría haber actuado antes. Podría haber sido más firme». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, funcionarios de educación y representantes de organizaciones para personas con discapacidad. Sofía, para sorpresa de muchos, aceptó todos los términos propuestos y añadió uno propio. Donaría parte significativa de sus ahorros a una fundación dedicada a la inclusión educativa. El caso generó un debate nacional sobre cómo se estaba implementando realmente la inclusión en las escuelas. Javier, el periodista, publicó una serie de artículos que llevaron a revisiones en los protocolos educativos de varias comunidades autónomas. Un mes después del incidente de la fotografía, Sofía dio su primera charla pública como parte de su compromiso con los programas de sensibilización. Habló desde el corazón, compartiendo por primera vez la historia de Luis, el impacto que tuvo en su vida, y cómo ese dolor no sanado la había llevado a tomar decisiones equivocadas, a pesar de sus buenas intenciones. Quería proteger, explicó a una audiencia de educadores, padres y activistas. Pero en mi intento de proteger, causé daño. Negué oportunidades. Creé barreras donde debería haber construido puentes. La sinceridad de su discurso resonó profundamente. Muchos entendieron, aunque no justificaron, el origen de sus acciones. Otros vieron en su historia un reflejo de sus propios miedos y prejuicios no reconocidos. Martín fue nombrado oficialmente como el nuevo director de la escuela, y bajo su liderazgo, se implementaron verdaderos programas de inclusión. La fotografía que desencadenó todo apareció prominentemente en el anuario, con Lucía sonriendo en el centro, rodeada de sus compañeros. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía con su tarea, me sorprendió con una pregunta. ¿La abuela me odiaba antes? No, cariño, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. La abuela estaba asustada. A veces, cuando los adultos tenemos miedo, hacemos cosas que pueden parecer malas, pero en realidad solo estamos intentando protegernos del dolor. Como cuando yo tenía miedo de los truenos y me escondía debajo de la cama, reflexionó ella, asintiendo con sabiduría. Exactamente así, sonreí. Pero ahora la abuela está aprendiendo a no tener tanto miedo. Ha pasado un año desde aquel día que cambió nuestras vidas. La foto del anuario ahora cuelga enmarcada en la sala de Sofía, junto a otras recientes de ella y Lucía en distintas actividades. El cambio en mi suegra no fue instantáneo ni perfecto. Ha habido momentos difíciles, recaídas, días en que el dolor por Luis resurge y la hace distanciarse. Pero lo importante es que ahora lo reconoce, lo nombra y trabaja activamente para no permitir que ese dolor defina su relación con Lucía. Carlos y yo también hemos cambiado. Aprendimos a no callar por mantener una falsa paz, a defender a nuestra hija sin vacilaciones y a reconocer que incluso las personas que amamos pueden cometer errores terribles desde el dolor. La escuela se ha transformado en un verdadero ejemplo de inclusión. Martín ha implementado programas innovadores que atienden las necesidades de todos los estudiantes, y docentes de otros centros vienen regularmente a observar sus métodos. Lo más sorprendente quizás ha sido ver a Sofía convertirse, poco a poco, en una defensora genuina de la inclusión. No desde la teoría académica que siempre dominó, sino desde la experiencia vivida, desde el reconocimiento de sus propios prejuicios y el trabajo constante para superarlos. Lucía, con su capacidad innata para perdonar y su alegría contagiosa, ha sido el catalizador de esta transformación. Como ella misma dijo recientemente, con esa mezcla de inocencia y profundidad que la caracteriza, la abuela ya no tiene miedo de quererme, y yo nunca tuve miedo de quererla a ella. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.